Estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 25 y 26 nos toca hoy. Y leo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estaríamos terminando, si Dios quiere, hoy el capítulo 5. Hemos pegado varios meses en el puro capítulo 5. Pero bueno, tiene su complejidad, algunos textos, me refiero, y sus implicaciones, la profundidad, desplayarse a veces un poco más, un poco menos, pero aquí estamos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay a simple observación, hay una afirmación, sí, ¿cierto? Si vivimos, podríamos decir, si tenemos vida, si alguien tiene vida, ¿qué tiene que hacer? Vivir la vida. ¿Y cómo va a vivir la vida? ¿Como quiera? ¿O como Dios quiere que vivamos? ¿Han escuchado esa expresión? Como Dios manda. ¿Cómo vamos a celebrar nuestras fiestas patrias en este tiempo? Y alguien dice, como Dios manda. ¿Qué Dios será ese que manda a vivir desenfrenadamente, sin control? Se supone que Dios mandó, pero para esa expresión de vivir la vida como Dios manda, es facilito hacerlo. Pero no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia manda otras cosas que se contradicen con lo que la gente dice. Bueno, esto es un dicho y una expresión, pero aún siendo creyentes tenemos nuestro propio dilema y nuestro propio lema con respecto a cómo vivimos la vida de creyentes. Y en realidad nosotros tenemos que tener una vida para Cristo, en Cristo y todo lo que implica. Y dentro de este contexto a los Gálatas se les está diciendo que tenían que vivir, ya, si tenían al Espíritu, conforme el Espíritu manda, como el Espíritu quiere impulsar a los creyentes de Galacia. Acuérdense que en el capítulo 5 y el final el capítulo 6 es la aplicación de todo lo anteriormente expuesto en el sentido y el contexto de la libertad en Cristo, de creer en Cristo a la manera que Cristo manda y cómo se debe vivir la vida del creyente. Entonces los Gálatas tenían que vivir en la práctica impulsado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, se iba a notar que su vida había sido transformada y que su vida iba a ser con respecto a toda la teología, a todo lo que antes se había dicho. Ya no estaban sujetos a la ley, que la ley solamente lo condenaba, ya no estaban sujetos a los antiguos rudimentos, tradiciones judaicas, etc. No, tenían libertad. Entonces, este llamado a los de Galacia, a los Gálatas, ¿cierto? Ahora en el verso es vivir por el Espíritu. En este siglo estamos rodeados de artículos y artefactos que no usamos, que en otro tiempo deseábamos tener, incluso nos costaron mucho sacrificio, como una bicicleta, ¿ya? Bicicletas para hacer ejercicio, no sé si tienen otro nombre, elíptica, saca jugo, cortadoras de pastos, batidoras, alicate, martillo, cafetera, herramienta, platos, ropa, zapatos, pinturas, cremas, teléfonos, aplicaciones en sus teléfonos, así muchas cosas y objetos que pueden beneficiar mucho nuestra vida cotidiana, pero que por muchas razones dejamos de usar. Bueno, y aquí me faltó agregar hartas más, porque yo creo que lo más probable es que ustedes se están acordando. Así como tantas estas cosas que yo solamente estoy enunciando, ¿cierto?, ilustrando, así también dejamos de prescindir de la guía, del impulso del Espíritu y control del Espíritu Santo. Ya esas cosas que nombré, a lo mejor usted tiene una, dos,
todas, no sé, ya. Que en su tiempo para usted era de suma importancia y a lo mejor usted vivía por esas cosas o vive por esas cosas, en el sentido, ¿a qué me explico? Que usted le da tiempo o mucho tiempo a esas cosas, o le da importancia a esas cosas, porque pueden tener mucho valor para usted, aunque valor económico no tenga mucho. Entonces uno puede decir, usted se desvive, usted pone mucho esfuerzo por esos bienes y por esas cosas, o lo que sea. En contraste con lo que estamos leyendo, si vivimos por el Espíritu. O sea, usted si tiene vida por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, vive para el Espíritu, vive para Dios. O como estos objetos que ya quedaron de lado, usted los dejó de lado. Usted dejó de lado el Espíritu Santo. El llamado a los Gálatas es a que vivan de manera que el Espíritu los dice en libertad. Tiene la libertad. Y al tener esa libertad, si subimos aquí mismo en los versículos, ¿cierto? Usted tendría que tener el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y usted ya no está sujeto bajo la ley. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Para quién vivimos? ¿Por qué vivimos? Y vuelvo a insistir en lo que dije anterior, en el inicio, en la bienvenida. Este texto y esta exhortación es solamente para usted. Sáquese de la mente el que podía haber estado aquí. No, esto es solamente para nosotros y para los que estamos oyendo. En la vida práctica o nuestro diario vivir, Pablo insiste en que el Espíritu Santo es el que nos da vida, y si tenemos esta vida, usémosla para andar conforme al Espíritu. Si usted tiene vida por el Espíritu Santo, úsela, ¿para qué? ¿Para autosatisfacerse o para agradar a Dios? Entonces, vivir por el Espíritu es porque si Dios nos ha dado vida a través del mismo. Y como lo decía en ese ejemplo, de que si tenemos esa vida, tenemos por decir un objeto, no lo dejemos de lado, porque nuestros objetos nos aburren, se desgastan, no le encontramos sentido, pero tener el Espíritu de Dios no es así. Hay cosas que no se pueden cambiar. Usted a lo mejor, los primeros pasitos que dio en el Evangelio, las primeras veces, como cuando se habla del primer amor, ¿cómo era usted? Entusiasta. Cuando empezó a ver el amor de Cristo en su vida manifestado en pequeños detalles, cambios que Dios hizo, milagros que Dios hizo en su inicio de creyente. O los primeros días que usted empieza a asistir a una iglesia, empieza a ver milagros, ciertos cambios en favor y todo eso, y después eso como que se olvida, se desecha. Y ahora deberíamos estar más conformes porque siendo guiados por el Espíritu y teniendo el Espíritu Santo, o sea, viviendo por el Espíritu y teniendo el Espíritu que nos da vida, a veces estamos apagados, estamos desconformes. Solamente nos fijamos en lo que no tenemos, en lo que está más adelante, en los malos recuerdos, y ya, como lo explicamos y lo enseñamos, ya no hay gozo. Y esa no es la vida del creyente, porque tenemos vida. Antes estábamos muertos. El sí no es condicional, sino una afirmación enfática. Como si dijese, ya que vivimos por el Espíritu, andemos como el Espíritu nos demanda. Si vivimos por el Espíritu, lo estaba diciendo recién, es como si dijésemos, ya que vivimos por el Espíritu, andemos entonces.
como el Espíritu nos demanda. ¿Se acuerdan el domingo pasado cuando yo le hablaba de los zombies? Sí, me acordé, vi como 5 series esta semana. No era el punto. No, pero es que quería conocer y me gustaron las películas de zombies. No. ¿Cuál es el punto? Si vivimos y tenemos vida, use la vida, como decía en la introducción a las canciones, a las alabanzas, para observar el día a día, los días hermosos, deleitarnos en esto, lo otro, lo que la grandeza y la creación que Dios nos ha hecho, pero también en nosotros, en vivir para Cristo. Use su vida para mejorar usted mismo, usted misma. Nuestra vida sea siempre, como la Biblia dice, para agradar y glorificar el nombre del Señor. No use su vida ¿para qué? Para quejarse. Deleítese. Porque si hoy tiene poco y se alegra, el Señor en lo mucho lo va a poner. Pero si hoy se queja porque tiene poco o porque los demás tienen y usted no tiene, no va a tener. Porque si andamos viendo cómo los demás son malos y no se conforman o no se conducen como el Señor demanda y yo ando solamente criticando y observando y yo no me veo como yo soy y no uso mi espejo y no me limpio yo, estoy mal. Entonces la vida en Cristo por el Espíritu tiene un sentido de mantenernos. Los Gálatas se tenían que mantener en la misma libertad y eso tenía que ser bajo la guía del Espíritu Santo para no perder la libertad. Como cuando decimos, con poquito que yo me aleje de Dios, ya volvemos a levantar a ese cadáver, al antiguo hombre, al antiguo hombre y la antigua mujer. El Espíritu Santo es el que nos dio vida cuando creímos. El nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo que da vida al que estaba muerto espiritualmente y condenado por sus delitos y pecados. Eso dice Efesios 2:6. Efesios 2:8-9 dice, versión NTV, Efesios 2:8-9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. El que es salvo tiene el Espíritu Santo, por lo tanto tiene vida. Use esa vida. ¿Para qué? Para agradar a su Señor. ¿Se entiende cuál es el énfasis? Si tenemos el Espíritu, si tenemos vida, usemos la vida para agradar a Cristo. Si yo preguntara, ¿usted está usando su vida para agradar a Cristo? ¿Yo estoy usando mi vida para agradar a Cristo? No me conteste. ¿O yo estoy usando mi vida para descansar del descanso descansado? Y rehundo en eso, para no decir, yo descanso en mi flojera, yo descanso y yo estoy letardado, estoy durmiendo y no uso mi vida. ¿Para qué uso mi vida? ¿Para qué respiro? La iglesia, nosotros, somos los que siempre, somos entes vivos en el Señor. Cuando la iglesia está viva, tiene ese fervor, la iglesia avanza. Cuando usamos la vida para servir al Señor, maduramos. Pero cuando nuestra vida, por decir así, en Cristo, no la usamos, sino que usamos, por decir, la antigua vida, la antigua naturaleza y volvemos a lo que era malo, ¿cierto?, sobre esos deseos y malos deseos de las obras de la carne, nos quedamos ahí, la iglesia no crece. La iglesia no se edifica, la iglesia no se santifica, porque si bien estamos vivos, andamos como muertos.
o muertos como vivos, no sé cómo decirlo, pero hermanos, es una responsabilidad de los que hoy nosotros, usted y yo estamos escuchando. Vuelvo a dar ese énfasis. Somos nosotros. Véase a sí mismo. No me cuente y no me diga, ya el Señor sabe que estamos rodeados de cosas, por decir así, que nos faltan todavía que hacer, pero las que me compete hacer, no las hago. Entonces, teniendo la premisa de que si tenemos vida por el Espíritu Santo, después dice, andemos también por el Espíritu Santo. Si usted ya tiene vida, ahora si no la tiene, la manera de tener vida es arrepentirse, volverse a Cristo, buscar de Él, y el Señor puede hacer en su soberanía una transformación y dar vida. Yo no la voy a dar porque yo no la doy, solamente Cristo lo da. Pero ya en el otro lado, o ya siendo creyente, teniendo vida, tenemos que andar. Así que andemos, en el original dice, caminemos. Lo bueno de estar vivo, o sea, lo bueno de estar presente aquí, porque si usted no va a estar presente o no está presente aquí, no va a ver la ilustración. ¿A qué me refiero? Ustedes deben saber que hay muchas maneras de caminar, ¿o no? Y hoy algunas están de moda. Y no tengo nada contra los jóvenes, pero ¿han visto jóvenes ustedes con los pantalones ya no en esta parte? Pues se supone que uno se pone un cinturón y para firmar los pantalones lo usan un poquito por aquí, ¿ya? Y caminan como así, ¿ya? Bueno, estoy dando solamente una ilustración. O caminan para el otro lado, encorvados hacia adelante, como con los brazos que ya le cuelgan, le tocan el suelo. Al ver eso, ese caminar, que puede ser gracioso, ya nos imaginamos cosas. Las damas también, para que no se me escapen. También caminan así como, ya, cuello erguido y todo lo demás. Como creídas, eso quería decir. Ya. Entonces podríamos decir, ¿cómo quiere Cristo? Nos podríamos preguntar, ¿cómo quiere que Cristo... O sea, ¿cómo quiere Cristo, cómo quiere el Espíritu Santo que nosotros caminemos? No, yo quiero caminar así, yo quiero caminar lento, porque yo soy de los que lento pero seguro. A mí me gusta rápido porque todos mis trámites me gusta que sean ya. Yo ando rapidito porque así, mire, yo ando un poco y descanso. Tan bien, por eso. Bueno, cada uno tiene su forma. Pero aquí hay una forma. Y de hecho, de acuerdo a la palabra, solamente este caminar está solamente en este texto. Hay otros textos que hablan de caminar, pero al sentido que le da Pablo aquí a los de Galacia, este caminemos tiene un sentido militar en el griego clásico y se usa para referirse a marchar en orden. Mi esposa se va a reír de mí porque tengo una fijación por todo lo que tiene que ver con los ejércitos y la disciplina y todo eso. Siempre me llama la atención. Y las películas de guerra y la historia de la guerra. ¿Y por qué todo eso? Porque tengo un Dios que en el Antiguo Testamento se le dice Jehová de los ejércitos celestiales. De hecho, sale ahí el primer censo que se hace para reclutar al servicio militar. Así que de ese reclutamiento para la guerra ya estaba en la Biblia. Un detalle solamente. ¿Pero qué quiero decir con eso? Que aquí está diciendo el Espíritu Santo que andemos también por el Espíritu, caminemos en un sentido de manera ordenada, ¿ya?
¿Y cómo ve usted, próximo que se van a celebrar las glorias del ejército? ¿Cómo cuando usted ve la parada militar? No sé si usted la ha visto por ahí o si no le gusta, no sé. Pero cuando usted ha visto un soldado desfilando, al menos en el desfile, ¿cómo lo hace? Como lo que dije recién, así, cada uno con la camisa afuera, no sé, o en un orden. Cuando dice el encajonamiento de la banda militar y todo así, un cuadrado para acá o como sea, una disciplina, una coordinación, usted ve el primero y ve el último, todos son iguales. O si levantan la pierna, como sea, todo es un orden y una disciplina. Todos caminan, todos marchan de la misma manera. Este mismo sentido está en Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Y a todos los que anden, ya, conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y a todos los que anden a esta regla. Hermanos, hay una sola manera de andar para el cristiano. No hay dos maneras, no es a mi manera ni a la suya el andar en la vida cristiana, en ser conducido por el Espíritu Santo. Es una manera y la manera lo deja bien enfático y es claro aquí. Tiene ese sentido de marchar en orden como un militar. Es que no me gustan los militares porque han abusado. Mire, todos los prejuicios que tengan sobre eso, aquí no es el punto. Dios, su Espíritu, está diciendo primeramente a los de Galacia que se tenían que conducir, tenían que caminar, tenían que andar como si fuesen unos militares en orden. Y todos los que anden conforme a esta regla, todos los que anden, por eso sigue lo mismo en Gálatas 6:16, todos los que caminen, es por decir, así como nos conducimos como creyentes, como caminamos en nuestra vida, a nosotros nos van a identificar, usted es creyente, usted tiene algo que no tienen los demás. Como cuando yo ilustro el día domingo en nuestra ciudad o en Chile, usted ve una persona de terno, ¿ya? Una Biblia, un maletincito chico así, y dice, va para la iglesia, ¿sí o no? Ve a una dama de faldita larguita, pelito larguito, o tomadito, a la iglesia. Eso decimos. Entonces, se ve y camina como que, y uno deduce, es evangélico, aunque puede que no lo sea. Hermanos, los que escuchamos, tenemos que caminar en orden, bajo el impulso o por el impulso del Espíritu Santo. No guiado por mi conciencia, por mi razonamiento, no. Tengo una libertad y la uso para ser guiado. El famoso himno Firme y Adelante, no sé si lo han escuchado. ¿Lo han escuchado todo o no? Si no lo han escuchado, lo vamos a escuchar en vivo. El famoso himno Firme y Adelante, que está sacado no necesariamente de aquí, pero de Efesios 6, 14, donde dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. También la expresión de un soldado romano que está vestido con toda su usanza, ¿cierto? Este mismo sentido de disciplina, de andar, de vestirse, de estar como creyente, guiado por el Espíritu Santo, demanda esto una disciplina. Si vivimos por el Espíritu, andemos como el Espíritu nos demanda. Este autor de este himno, Firme y Adelante, ¿por qué estoy citando este? Van a preguntarse, ¿qué relación? Porque dice, firme y adelante tiene que ver con caminar, andar, ya, no titubeante. Cuando usted dice firme y adelante, tiene la connotación de andar, caminar, desplazarse, avanzar.
crecer en lo espiritual, no estar relajado, no estar descansando como creyente, es algo dinámico. Este autor, Sir Arthur, compositor británico, escribió en el 1871 una melodía solemne que acompaña y resalta armoniosamente la letra del himno. Este himno fue traducido después al español por Juan Cabrera. Yo se los leo y después los vamos a entonar. Dice: firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y dice, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Habla de caminar, de avanzar firmes. Es que es difícil, pero está mandando ¿quién? Como lo dice en el Antiguo Testamento, el comandante en jefe ¿de qué? De los escuadrones del ejército celestial, el Señor. Ese es el que manda. Podemos ser ilustrativamente la milicia como un recluta. No, es que yo no quiero. Sí, y usted se está resistiendo. Dios lo va a disciplinar. Aquí viene la parte negativa. Si usted no camina y no desfila, por decir así, como Dios dice, lo van a disciplinar, Dios lo va a disciplinar. Porque acuérdense que tuvo una modificación. En el original dice, adelante soldados cristianos, marchando como a la guerra con la cruz de Jesús, yendo adelante Cristo, el Maestro real, guía contra el enemigo delante a la batalla, vean sus estandartes avanzar. El coro dice, adelante soldados cristianos marchando como a la guerra. Aquí tienen otro significado, dice, adelante soldados cristianos marchando como a la guerra, con la cruz de Jesús yendo adelante. A la señal de triunfo huye la hueste de Satán. Adelante soldados cristianos, adelante de la victoria. Los cimientos del infierno tiemblan ante el grito de la alabanza. Hermanos, levanten sus voces, que se eleven sus himnos. Como un ejército poderoso se mueve la iglesia de Dios. Hermanos, estamos pisando donde han pisado los santos. No estamos divididos, somos un solo cuerpo, una esperanza y una doctrina, uno en caridad. Eso dice en el original. A quien se le ocurrió escribir este himno, esa es la connotación, adelante como un ejército, como un soldado de Cristo. Andemos también por el Espíritu. Hay una forma, dando frutos por el Espíritu en libertad. Lo que se tiene que ver exteriormente de nosotros como creyentes, lo que se tiene que ver en nosotros es que somos soldados en este sentido, y que andamos de una sola manera de exteriorizando lo que hay en nuestro interior. Si usted tiene vida, tiene que caminar, usted tiene que verse como un soldado. ¿Se entiende? El soldado vive para eso. No es que nosotros nos reclutamos un día y venimos aquí y cumplimos horario. Es toda nuestra vida hasta que morimos, hasta que el Señor nos lleve. Por eso es andar en el Espíritu siempre. Ya no estamos para satisfacer los deseos de la carne, que son contra el Espíritu. Tenemos que andar de una sola manera, como dice la Biblia, sin doblez. No hay otra opción. Verso 26.
Si ya entendemos que tenemos que vivir por el Espíritu, como ese soldado, en ese caminar disciplinado, ¿cierto? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quien vive la libertad del Espíritu se deja conducir de modo que camina o marcha. Tiene que ser un creyente humilde de corazón. Aquí habla del vanaglorioso, dice, no nos hagamos, nótese que Pablo se incluyó, porque aquí está reprendiendo, está diciendo, ¿cierto? O sea, no está ilustrando a los Gálatas cómo tenían que andar, ¿cierto? Cómo se tenían que conducir y usar la libertad. Pero aquí, en este caso particular, en este versículo dice, no nos hagamos vanagloriosos. Porque el ser vanaglorioso, bueno, como decía, vanaglorioso aparece únicamente en este texto y significa vanidoso o ansioso de fama. Sería lo contrario, ser humilde. Entonces, como resultado del andar, de tener vida por el Espíritu y andar por el Espíritu, ¿de qué manera sería el andar? De manera humilde, no de manera vanagloriosa, no con un ansia de ser reconocida o reconocido. Así es la distinción, el distintivo de nosotros los creyentes, cómo debemos andar de manera humilde. ¿Como quién? Como Cristo, humilde de corazón. Dios a los altivos los mira desde lejos, a los orgullosos desde lejos los mira el Señor. Pastor, yo soy humilde. Yo con toda humildad se lo digo. Mire, yo con toda humildad, desde mi humildad humilde, sirvo al Señor a mis hermanos y mis hermanas. Ya no es humilde. Y esto de andar por el Espíritu, si no andamos en humildad, podemos caer en el engaño de ser altivos y andar en la vanagloria y buscar el reconocimiento. Y más de alguien debe estar pensando, ¿cuándo? Yo quiero pasar lo más desapercibido. Yo no quiero ni que me nombren, ni que me elijan. Yo quiero solamente venir. Y eso. Ya eso no es humildad. Porque el humilde se somete. Cristo se sometió al Padre en todo. Fue humilde ¿hasta qué? Hasta la muerte de cruz. Se sometió. Podría haber dicho Jesús al Padre, quiero morir a lo mejor con una inyección letal para que no me duela. Quiero morir de un accidente, así como, o amanecer como decimos nosotros, idealmente me voy en el sueño. ¿O no? No estoy diciendo que algunos que han caído en este momento en el sueño ya se están yendo con el Señor, no se están pegando solamente un pestañón. Ya. El peligro de la vanagloria que afecta a todos los que andan en la carne se agrava especialmente en quienes están en el liderazgo. Y aquí, de que Pablo incluye utilizando como lo dije en plural, no nos hagamos vanagloriosos. Cuando uno está en el liderazgo, cuando por decir se encumbra por sobre el resto, ¿cierto? Se nota más. Y puede ser tachado también de que uno es orgulloso, de que uno no hace caso, de que uno siempre tiene la razón, y etcétera, 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 etcétera. Por eso el cuidado que Pablo tiene, no nos hagamos vanagloriosos, vivamos en humildad. Mírese usted mismo, no mire los demás.
Porque aunque usted no lo diga, con su expresión, con su andar, está siendo vanagloriosa o vanaglorioso. Está queriendo ser más, está queriendo ser ansioso, ansiosa de ser reconocida. Primero los Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este texto ilustra cómo se conducía, cómo caminaba Pablo en Corintios, ¿cierto? Y en su vida de creyente, pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si podemos decir que este personaje fue trabajador, pero reconoce que siempre fue Cristo que lo guió. Podemos decir nosotros, ¿cómo caminamos por medio del Espíritu Santo? ¿Estamos haciendo lo que el Señor manda? ¿O somos vanagloriosos y estoy haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me acomoda? Es como por decir, yo soy creyente o quiero ser creyente, pero mire, en este tema déjeme a mí, así. Yo voy a caminar en esta área de mi vida de esta manera. Eso no debe ser. Porque si no, usted tiene una ansia o es vanagloriosa o vanaglorioso. ¿Por qué? Porque quiere seguir entronizado usted y usted mandar. Es que no me gusta que se reúnan el día domingo. Yo quiero que se reúnan otro día porque el domingo es para descansar. La Escritura dice eso. ¿Qué quiere que le diga yo? Es que, mire, mucho leer la Biblia me cansa y no sé, no tengo tiempo. ¿Qué quiere que le diga? Siempre la palabra esté en nuestra boca, siempre. Entonces, ¿cómo caminamos? Como Cristo, como el jefe, como el que manda, dice, así hacemos. No hay otra manera de caminar. Si nos hacemos vanagloriosos, amantes de nosotros mismos, ansiosos de reconocimiento, Dios nos va a mirar desde lejos. Yo creo que eso, no, yo lo haría mejor. Cuando criticamos todo lo que vemos, ¿no hay algo de yo ahí, de yo personal, queriendo cambiar las cosas? Yo creo que si vemos esas letras, alguien podría decir, yo la hubiese hecho más linda. Yo hubiese planchado mejor esto, yo hubiese puesto un agua mejor que esta, no sé, cualquier cosa. Y criticamos y no hacemos. Esa no es la manera de caminar. En un sentido amplio, todos estamos llamados a servir, todos. Dios nos ha dado todos dones y talentos. ¿Está usando su don? Aquí es donde siempre complico a la iglesia. ¿Cuál será su don? ¿Usted sabe cuál es su don? 5, 10 años, ¿todavía no sabe? Los complico con esto. Tiene que saber cuál es su don. Por lo menos sirva al Señor en algo. Esa es la manera de caminar. Y no ser vanaglorioso, no fanfarrón, ya, no ansioso de reconocimiento sin hacer nada. Mire que cuando nosotros estamos haciendo algo, sea mediocre, sea como sea, pero está haciendo. Pero hacer nada y criticar a los que hacen no es la manera. Primero a los Corintios 4:7. Primero a los Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Miremos a Cristo,
Él tuvo mucho menos que nosotros, pero tuvo más, mucho más en lo espiritual. Cristo tuvo mucho menos que nosotros. Entre paréntesis yo le puse aquí, no es que estoy agregando a la Biblia, sino para ilustrar, en lo material. Cristo, ¿cómo anduvo? Guiado por el Espíritu. ¿Qué hizo? Todo lo que el Espíritu mandó, todo lo que el Padre mandó. Así fue su manera de caminar en la tierra en su ministerio. Yo creo que están de acuerdo todos en eso, ¿sí o no? Él no hizo, no, yo voy a hacer otra, no, hizo todo lo que el Padre ha mandado, porque fue obediente hasta la muerte de cruz. Pero en lo material, año cero, clínica de Belén, clínica privada de Belén. Ahí está la asistente, las matronas, ¿cierto?, de aquel entonces. Entró en parto, ¿cómo se llama eso? En labor de parto, María. Le llevaron, buscaron una ambulancia y le llevaron a la mejor clínica de aquel entonces, ¿o no? No, la Biblia mía dice que él nació en un pesebre, no había lugar. En el lugar más humilde, ahí fue que nació nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Podía haber nacido en un lugar mejor? Pero obedeció al Padre en todo lo que estaba de antemano. ¿Dónde iban a nacer? ¿Cómo iban a nacer? ¿De quién iban a nacer? Podía haber dicho el Padre, no, que nazca de la reina, no sé cuál. No, de una mujer humilde. ¿Cómo se transportaba? Levitaba, y usamos nuestras excusas. Y creo que cada uno de nosotros tenemos más en lo material que Jesús. Y mucho más. Una mejor cama, agua potable, luz. ¿Para qué los que tienen el privilegio de tener un vehículo? Tiene mucho más. Usa calzado, no usa chalas, sandalias, no hay camino polvoriento. Y aún así nosotros con todo nos hacemos vanagloriosos, nos ponemos altivos y no caminamos como Cristo dice que caminemos o que andemos como esos soldados disciplinados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nos damos cuenta que no somos humildes nosotros. Que no somos y no nos parecemos en nada a Cristo cuando vamos a... Y esto nos enrostra que todavía hay algo de vanagloria en nosotros. Y no algo, a lo mejor hay mucho todavía. Porque queremos que las cosas se hagan a mi manera. Mire, yo haría eso, pero si no es así, no. Si no el día que yo digo, no. Si no es, no. No vivimos por el Espíritu, ni vivimos para el Espíritu, no hacemos, por decir, desgastamos para el Señor. Pero andamos pendientes de cada cosa que no nos llega todavía. Andamos muchas veces gastando nuestra vida y nuestro tiempo solamente en las cosas materiales. Y en las espirituales, nada. ¿Cuántas veces yo les digo, lean su Biblia? Sí, pero es que pucha, pero es que pucha. Y demos con lo mismo. Yo estoy solamente ilustrando algo simple. Es que usted sabe que no hay tiempo. Y si ya lo hay. ¿Cómo vivo? Ahí yo estoy siendo vanaglorioso porque yo quiero el bien mío. El que es vanagloriosa busca su propio bien. El hombre, la mujer busca su propio ego, satisfacerse.
Cada uno en la condición que está, sirva al Señor y viva y tiene que andar, como dice aquí, como un soldado disciplinado. Y dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo si hubiese querido ponerle un título, porque se me ocurrió esta vez, pero no lo hice, ¿ya? Este versículo yo le hubiese puesto el berrinche de la guagua, o la guagua con berrinche. La guagua gruñona, no sé cómo le vamos a... Pero así más o menos sería si le hubiese querido poner un título. Imagínense si esto es lo mismo. ¿Qué pasa a la guagua cuando... ¿Qué pasa con el bebé cuando tiene 2, 3 añitos por ahí que se supone que son ricos y todo eso, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa si no le hacen lo justo? ¿Qué le dan? Como dice aquí, irritándonos. A la guagua cuando le quitan algo o no le hacen lo que quiere, hace un berrinche y se enoja. ¿O no? ¿Usted nunca fue? ¿Se acuerda cuando usted fue guagua? ¿No? ¿O no se acuerda? Es que ya estamos viejitos, no nos acordamos, pero vemos a veces guaguitas. ¿Ya? Y la iglesia pasa lo mismo. El que no es conducido y no anda conforme al Espíritu, como es vanaglorioso, es como esta guagua berrinchosa. Y después, porque la vanagloria se nota, ¿cierto? Y se ilustra en que se irrita por todo. Y encuentra todo mal y anda como siempre enojado, un creyente que ese no es creyente, o sea, no anda como creyente porque no es conducido, sino que anda en la carne y se irrita por todo. Se enoja con la hermana, se enoja con él. ¿Por qué? Porque no se ha dejado conducir. Cuando las cosas no se hacen como usted quiere o no salen como usted quiere, ¿cuánto se irrita? ¿Cuánto se enoja? Pregúntese usted mismo. Me pregunto yo. Cuando las cosas no salen en el ministerio como yo quiero, ¿cuánto me enojo? ¿O usted no se enoja? Si por esas cosas yo colocase al menos poco probable en un ministerio y usted tenía todas las cualidades, ¿se enoja? Si yo hago un cambio en la iglesia, ya, es por decir, vamos a dejar las sillas afuera, en el frío. ¿Y ese cambio a usted le dio una rabia? Ahora, ¿cuánto se enoja por ese cambio? Pero eso, ¿qué tiene que ver si usted no lo va a hacer? Hermanos, es que tenemos que probarnos cuánto hay de mí, cuánto todavía no puedo yo manejarme. Me ando enojando por cualquier cosa. ¿Por qué no me saludaron? Acuérdense cuando uno recién llega a la iglesia y uno es como el bebé. Primero todo me saludaban, era la atracción de la iglesia. Me discipularon, y los discipulados generalmente uno come papita frita, una galletita, juguito, y después se acaba, no hay nada más. Y es como que la guagua ahí quedó en la vida ya. Y ahí queda la guagua como mirando para todo el entorno y ahora no hay jugo, el pastor ni me habla, la hermana que me discipulaba, el hermano que me discipulaba ya no. Y ahí estoy. ¿Y qué pasa después? Usted ya tiene que caminar por su cuenta, alimentarse por su cuenta. Ay, que todavía me gustaba. Usted tiene que caminar y andar como ese soldado. Pero es que todavía soy chico. Usted no es chico. Dios le ha dado dones. Usted tiene que caminar y cada uno tiene que ser así. Por eso con esto, cuando yo digo estas ilustraciones, ¿cuánto se irrita? ¿Cuánto se enoja?
Próximamente, acuérdense que vamos a estar de aniversario. Yo sé que algunos querían comer pollo y le cambiamos el menú. Y no me preguntaron. ¿Cuánto se enoja? La consecuencia inmediata para quienes viven en vanagloria de la carne o de la manera vanidosa o ansiosa de fama es que produce o origina la provocación y la envidia. Mejor dicho, el afán de fama se pone en manifiesto en la envidia. Esta envidia se muestra en el afán de ser como el otro y disfrutar de lo que el otro disfruta. Primeramente, el que busca ser reconocido, el que quiere llamar la atención, primero quiere llamar la atención, ¿cierto? Porque es egocéntrico todavía, no ha muerto el yo. O se levantó, como decía el otro día, como un zombi. Después se enoja. Y tercero, envidia lo que tienen los demás. Lleva menos tiempo y ya lo tienen adelante. Ahora el favorito del pastor, la favorita del pastor. ¿Han pensado eso ustedes? No, mi iglesia no piensa en eso, porque andan conducidos por el Espíritu. ¿O piensa eso? Bueno, en la iglesia y en el trabajo, yo en el trabajo he dado lo mejor y me pusieron en otro puesto. Yo me merecía estar allá, me merezco ganar más. Mira, a mi esposo le doy desayuno en la cama, le pongo los calcetines, le hago todas las cosas y parece que no me hace nada. Ahí me ignora. Y viceversa. A mi esposa le tengo de todo. Tema delicado, no me voy a explayar ahí. Hermanos, todos los días somos probados, todos nosotros. ¿Estoy siendo vanaglorioso? ¿Me estoy irritando muy seguido? ¿Vivo irritado, enojado? ¿Me enojo con todos los hermanos? ¿Me parece mal la decisión? ¿Me mire todo? No. Y más encima, envidioso. Cuando alguien prospera, cuando alguien bendecido en lo espiritual y en lo económico, a mí me da... Y yo que soy tu hijo, que he hecho todo por el Señor, y mira, tú me pagas con esto, me encima estoy enfermo, etc. La manera correcta de vivir es siendo siempre humilde y viviendo sujeto o impulsado por el Espíritu Santo. Como dice Romanos 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la demanda de la fe que Dios les haya dado. Esa es la manera de comportarse, esa es la manera de vivir. Deje a un lado la vanagloria, déjese a un lado usted mismo. Usted no es el florero de la mesa de centro, usted no es lo mejor. ¿Entiende eso o no? ¿Cómo que no soy lo mejor? Posicionalmente en Cristo usted es, ¿ya? Admirable por Dios, o sea, usted, mire, todo lo que sea en Cristo, o guiado por el Espíritu Santo, eso es lo que reluce. Pero usted sin Cristo, usted solo, sola, ¿quién es? Porque cuando no somos nada, ¿la gloria de quién es? Porque ¿quién brilla? Como otra vez lo hemos dicho, cada uno es como la luna. La luna no brilla, no tiene luz por sí sola, es el sol que la refleja. Y nosotros, la luz
lo que reflejamos es porque Cristo es el que nos alumbra. Pero queremos a veces tener brillo por sí mismos. No brillamos, no somos estrellas nosotros. Por eso mantengámonos en humildad, no seamos vanagloriosos, porque si somos vanagloriosos y no suceden las cosas como queremos, en el tiempo que queremos, nos vamos a enojar, nos vamos a irritar, ¿cierto? Nos vamos a poner malos unos con otros y más encima vamos a andar envidiando las cosas que tienen los demás. Y va a envidiar tanto y se va a enojar tanto que aún esta iglesia no le va a servir. Porque hay otra mejor, hay una iglesia mejor. No, allá, esa es mejor. No, allá en ese lugar no hay que leer la Biblia tanto, a veces, nomás cuando yo quiera. No me van a hablar del pecado porque Dios nos ama a todos, etc. Esa iglesia, esa sí que es ideal. No, la iglesia tiene altos y bajos y cada uno de nosotros es la iglesia. Por eso, tengamos en cuenta, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. No se compare. Admire a lo mejor a alguien en el buen sentido de la palabra, pero no se compare. Sea realista. Evalúese a sí mismo. La carnalidad genera disputa entre hermanos. El que anda en la carne o los deseos de la carne anda solamente pensando en su bienestar, su propio bien y no en los demás. Hay un mal concepto de la iglesia. Como lo decía otras veces en otras predicaciones, los que creen que el ideal de la iglesia es así. El ideal de la iglesia es que uno llega pobre y la iglesia me inyecta dinero. Es que la iglesia suple las necesidades de todos los pobres. Entonces, como yo tengo deudas, voy a ir a la iglesia, me van a dar plata, me van a dar dinero y van a pagarme. Yo voy a salir de las deudas, voy a venir a la iglesia, me van a dar puro amor y eso se manifiesta ¿en qué? En puros bienes materiales. No es así. Al contrario, el creyente espiritual o que se deja guiar por el Espíritu Santo es capaz de soportar cualquier ofensa recibida en pro del mandamiento de la paz y de la unidad de la iglesia. El verdadero creyente puede andar insatisfecho, puede andar, como dice Pablo, desnudo, con escasez, como sea, pero sigue sirviendo y andando a Cristo. Es como con frío, con calor, usted sigue sirviendo. Usted con mucho, con poco, sigue sirviendo. Es que le duele la espalda, es que le duele las piernas, que usted esto, que no tiene trabajo, pero usted sigue sirviendo a su Señor. Es porque sigue caminando. Volviendo al verso 25, usted sigue andando como un soldado, ¿cierto? En orden y sigue, y sigue, y sigue. O seguimos y seguimos. Esa es la manera. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad en Cristo procura diligentemente en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De hecho, dicho de otra forma, el creyente espiritual trata de mantener siempre la paz y la unidad en la iglesia, aún a costa de perder su propio bienestar. Cuando usted y yo nos enredamos en conflictos y disputas, diferencias de opiniones o puntos de vista distintos entre los hermanos, generamos un mal pensar, ¿ya? O mal testimonio de la iglesia en Cristo. Cuando yo quiero realzar, yo quiero ganar, por decir, una discusión, cuando yo quiero que se haga mi voluntad, cuando quiero que las cosas se hagan como yo quiero que me traten como yo me lo merezco según yo, produzco que un malestar, un desánimo en la iglesia. Yo se lo digo, pero se lo digo en el Señor, así con esa cara de sabe que tenemos una cara a veces, de decirnos las cosas de manera sarcástica. Se lo digo, pero con respeto. Hermanos,
No hagamos mal de manera con ese espíritu de vanagloria, con un sentido de carnalidad. Usted puede ser humilde como Cristo es humilde. Cada uno de nosotros, cuando usted enseña, no enseñe como que usted está por sobre, al revés. Juan 17, 21. Juan 17, 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué esto de la unidad? ¿Por qué esto en Cristo? Los envidiosos, los vanagloriosos, producen turbaciones y generan daños los envidiosos producen turbaciones y generan daños a veces irreparables con sus hermanos que son más dotados y capaces que ellos. La obra de Dios ha ido perdiendo valores representados de los creyentes, hombres y mujeres que son conocedores de la palabra. Hermanos, que no exista en nosotros el ser vanagloriosos. Si usted y yo hemos identificado este pecado ya en nosotros, porque nos estamos irritando, porque estamos siendo envidiosos, deséchelo. Mírese usted misma, usted mismo. Deséchelo, olvídese de la situación. No piense más en que usted lo hirieron hace 2 años, hace una semana, hace un mes, recién, no sé. Olvídese de eso, pida perdón, perdone y avancemos. Esa es la manera, porque estamos bajo el Espíritu Santo. Porque que decía, si tengo el Espíritu Santo, tengo ese fruto, el amor todo lo soporta. Y por amor a Cristo yo soporto que mi hermano me ofenda o piense mal de mí. Yo sigo adelante. Y así sigue la iglesia. Por eso vuelvo a decir, la iglesia ideal está solamente a lo mejor en su mente. Usted creó una iglesia ideal. La iglesia bíblica tiene altos y bajos. Pues si no, nos estaría diciendo todas estas cosas. O si no, nos estarían diciendo que no seamos vanagloriosos, que no nos irritemos. Porque hay momentos que hacemos todo eso. Pero no vivamos en eso. ¿Por qué, hermanos? El fin común de toda la iglesia es mantenernos unidos. Y esto es de todos nosotros. Todos somos los que podemos participar unidos, caminando en el Espíritu. Y el último texto que leo está en Éxodo 14, 16. Sé que este texto es significativo para algunos o para muchos. Cuando nos pasan cosas injustas en la vida, y sobre todo en la vida de creyente, y sobre todo en la iglesia, cuando tenemos desacuerdo unos con otros, nos dan ganas de ir y defender mi causa, ¿sí o no? Y muchas veces, por hacer eso, dañamos a la hermana o al hermano. Cuando yo me siento ofendido, es distinto cuando me han ofendido, pero cuando yo me siento de mi perspectiva de vanagloria, me siento que he sido ofendido, que me dan ganas de, obviamente, de manera natural, de defenderme. Y me puedo defender, pero de mala manera. Usted a lo mejor la ofendieron, no sé si intencional o no intencional. Y cuando usted la ofendieron, carga con esa ofensa y no perdona y no olvida tampoco. O perdona supuestamente, pero no ha olvidado.
No pueden ser las dos cosas. Y usted todavía quiere hacer justicia porque una vez le ofendieron. No es la manera. La manera es en pro de la unidad de la iglesia. Es como dice aquí Éxodo. Aquí está en el contexto de la liberación del pueblo, esta historia, ¿cierto? Frente al mar, ¿cierto? Y dice, el Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y esta es la parte más difícil. Quédense tranquilos. Quedémonos tranquilos. ¿Por qué? Porque como hay vanagloria en mí, yo tengo deseos y ansia de hacer justicia por mis propias manos. Como ya estoy enojado, enojada, ¿cierto? Me irrito, estoy irritado, ¿cierto? Y más encima tengo envidia, no puedo estar tranquilo. El Señor dice, quédate tranquilo. El Señor, Yahweh, el autoexistente, el eterno, es el nombre en el original. Yahweh, el Señor, el eterno, te dice, quédate tranquilo, quédate tranquila. Porque el 15 dice, luego el Señor, Yahweh, el Eterno, le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. No le hace eco lo mismo, ¿no? Caminar en marcha. Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Dile las aguas, divide las aguas para que los israelitas pueden pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Este acto histórico de Dios diciéndole al pueblo, quédense tranquilos, y Él abre el mar usando a Moisés, pero ellos tenían que quedarse quietos. Hermanos, podemos estar estancados y no crecer y no caminar porque estamos frente a, por decir así, a un mar, a los egipcios por atrás, un valle por los lados, y no vemos una salida porque queremos que las cosas se hagan a mi manera. Y como no estoy quieto, el Señor no quiere actuar hasta cuando yo, el soberbio, la soberbia, me deje tranquilo y esté esperando que Dios haga. Por eso, hermanos, en pro de la unidad de la iglesia, del bien común de todo el pueblo de Dios, quedémonos tranquilos. Eso dice el Señor. Perdone, pida perdón, olvídese las situaciones pasadas y avancemos. Esa es la manera de caminar, de avanzar, porque el Señor abre el mar, abre esa dificultad, divide las aguas, saca y nos hace pisar en tierra seca. ¿Se entiende? Pero nosotros queremos darle órdenes a Dios y queremos pasar la dificultad a mi manera. Queremos que la iglesia sea como yo pienso que tiene que ser. No. Cada uno de nosotros se sujeta y cada uno de nosotros tiene que ser humilde y hacer lo que Dios manda, no lo que nosotros queremos. Oremos al Señor. Póngase en pie, por favor. Piense en usted. Piense que a lo mejor usted tiene el Espíritu Santo, pero no anda en el Espíritu. Medite. ¿Y por qué? Porque el resultado de no andar en el Espíritu, porque usted anda en las obras de la carne. Y usted vive enojado y vive enojada todo el tiempo. Está enojado con los demás, está enojado con el trabajo, está enojado con todas las situaciones. Está enojado con su cuerpo, no le gusta su cuerpo porque se vive enfermando. Mire, de todo usted está enojado, está irritado. Y envidia a todos y a todos. A lo mejor hay un problema en el corazón. Piense, medite. Y a lo mejor usted no sale de lo que tiene como su problema y Dios no le da la salida porque usted y yo no estamos quietos.
Hermanos, la clave para todas las cosas, para que Dios haga, quédese tranquilo, quédese tranquila, quedémonos tranquilos. Pero el que se entiende, ¿no? Cada vez que nosotros decimos, pero es que usted sabe más que Dios, o Dios no sabe nada, es ignorante de todo lo que nos pasa, o Dios no sufrió tanto como yo sufro. Piense un poco, medite, reaccione. ¿O cree que Dios se olvidó y tiene la memoria que tenemos nosotros? No es así. Quédate tranquila, quédate tranquilo. Sé humilde. Caminemos como Dios dice en su palabra. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Confiesa tu pecado y el Señor va a abrir una salida. Sí o sí, porque Dios es fiel a sus promesas, a su palabra. Y ahí cuando nosotros morimos a eso, recién nos hacemos humildes y nos sometemos. Pero cuando mi corazón todavía está encumbrado y está altivo, Dios no te va a abrir y no te va a dar una salida. Y vas a gastar tu tiempo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias, Señor, porque nos anima a vivir y andar como un soldado disciplinado en el Espíritu. A no ser vanagloriosos, a no ser altivos delante suyo, sino a ser humildes de corazón. A dejar, Señor, nuestra rabia, ese deseo de irritarnos por todo, Señor. A no ser envidiosos, Señor. Ayúdenos. Y le pedimos perdón si no hemos conducido así, porque esa no es la manera de ser creyentes. Señor, denos fuerzas. Que esta mirada que hoy usted ha hecho con su espejo, que es su palabra, nos ayude a ver toda esa mugre que teníamos, Señor. Perdónenos. Perdónenos, Señor, porque no siempre nos dejamos conducir por el Espíritu. Perdónenos, Señor, y ayúdenos a seguir adelante. Y gracias, Señor, porque hoy yo personalmente me vi en el espejo y sé que debo ir cambiando y debo cambiar. Gracias, Señor, por su enseñanza en el nombre de Jesús. Amén.